Bien, pues vamos a ver cómo construir algunas aplicaciones web un poquito más interesantes con Spring MVC. Bien, entonces el objetivo de esta sesión es que vosotros os pongáis manos a la obra, ¿vale? Entonces lo primero es que, bueno, una aplicación, de alguna manera una aplicación web, ¿vale?, en algún momento tiene que interactuar con el usuario, ¿de acuerdo? Entonces típicamente eso se hace enviando información del navegador al servidor, ¿vale?, que normalmente se lleva a cabo mediante formularios HTML que nosotros rellenamos. ¿Bien? También se puede codificar manualmente la información en la URL, ¿vale? Entonces la información se envía como pares clave igual valor y se accede a la información desde el controlador. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer un formulario HTML que nos va a realizar una invocación sobre nuestro controlador que tenemos definido en nuestra aplicación de Spring MVC, ¿vale? Y vamos a ver cómo yo voy a recoger la información del formulario desde ese controlador que tengo yo definido. Y vais a ver que es extremadamente sencillo. ¿Qué elementos tenemos en HTML para formularios? Bueno, pues básicamente tenemos etiquetas como esta que tenéis aquí, ¿vale? La etiqueta form me define un formulario, ¿vale?, donde típicamente tengo un atributo dentro de la propia etiqueta de apertura, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Action igual y una URL a donde hay que enviar la información. Esa será la URL donde estará nuestro controlador escuchando para recibir la información que el usuario haya rellenado en el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, un formulario siempre tiene un atributo action, ¿vale? La información que va dentro de la propia etiqueta, la etiqueta es todo aquello que va encerrado entre angulitos, ¿vale? Entonces la información que va dentro de la propia etiqueta se llaman atributos. Entonces esta etiqueta tiene un nombre que es form, ¿vale?, y tiene un atributo que es action, ¿vale? Y el valor de esa acción es una URL a donde hay que enviar la información del formulario. Esa URL no lleva el nombre del servidor, ¿vale? Es una URL relativa. ¿Sí? Ahora lo veremos. Entonces, esa URL tiene que corresponder con una URL donde esté escuchando algún controlador de nuestra aplicación de Spring MVC, ¿vale?, para que se pueda realizar alguna acción cuando realmente se envíe el formulario, ¿eh? Y bueno, el formulario se cierra con la etiqueta de cierre, ¿vale?, angulito barra form, angulito. ¿Sí? Lo que pongamos dentro, pues puede ser cualquier elemento HTML y concretamente algunos de esos elementos son elementos para introducir información. ¿Bien? Por ejemplo, hay un tipo de elemento especial, ¿vale?, que es un botón para enviar el formulario, ¿vale? Y esto es algo que tiene que haber obligatoriamente dentro de nuestro formulario, un botón para enviar la información, si no, no hay manera de enviarla, ¿vale? ¿Cuál es el aspecto que tiene ese botón? Bueno, pues el elemento HTML para meter ese botón es este que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Un elemento de tipo input, ¿vale?, que además es un elemento especial porque no lleva cierre, ¿vale? Es angulito, input, una serie de atributos, angulito, ¿vale?, pero no hay que cerrarlo ni nada, ¿de acuerdo? Va así tal cual. Tiene que tener un atributo type igual a submit, lo cual quiere decir que ese es el botón para enviar los datos del formulario al servidor. ¿Bien? Y luego puede tener un atributo value con un texto que se mostrará en el botón. Entonces esto lo que hará será pintar un botón que tiene un texto que pondrá enviar, ¿vale?, y asociar al botón una acción que será enviar el formulario al servidor a la URL especificada en el atributo action de la etiqueta form. ¿Sí? ¿Vale? Entonces aquí tenéis otro ejemplo, ¿de acuerdo?, diferente, donde por ejemplo tenemos un formulario donde hemos puesto un input de tipo imagen, ¿vale?, con una determinada imagen, ¿vale? Entonces, como veis, el input puede ser de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en el primero. Lo que queremos es un botoncito para enviar los resultados al servidor, ¿vale? Vamos, los datos del formulario. Bien, ¿y dónde pone el usuario los datos? Bueno, pues hay una serie de elementos HTML para que el usuario pueda introducir datos. Por ejemplo, ¿vale?, un elemento de tipo text, ¿vale?, y un input de tipo text, ¿vale?, es básicamente una cajita de texto alargada donde yo puedo introducir típicamente una única línea de texto, ¿vale? Si quiero un elemento donde el usuario puede introducir varias líneas de texto, entonces en lugar de utilizar un input type text, utilizamos un elemento que se llama text area, ¿vale? Entonces este elemento
ya permite, por ejemplo, aquí estamos reservando espacio para 5 filas y hasta 40 columnas en caracteres, ¿vale? Aunque en realidad el usuario podría introducir más información y le aparecería una barrita de scroll. Bien, entonces cuando necesitamos que el usuario meta, por ejemplo, una descripción o algo así un poco más largo, pues puede utilizar el elemento de tipo TextArea. Que yo lo que quiero es una casilla de verificación, lo que conocemos como checkbox. Bueno, pues entonces utilizamos un elemento input de tipo checkbox. ¿Vale? Todos los elementos pueden llevar un nombre asociado, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, me interesa poner el atributo value, que va a ser lo que se va a mostrar al lado del checkbox, ¿vale? El texto que va a aparecer al lado del checkbox. Por ejemplo, valor opción, ¿vale? Uy, perdón. Esto es lo que... no, me estoy equivocando. Lo que aparece al lado del checkbox es esto que tenéis aquí a continuación, ¿vale? El texto opción. ¿De acuerdo? Me he equivocado, ¿vale? Entonces, con esto tenemos, por ejemplo, un elemento input para una caja de texto, un elemento input para un área de texto donde yo puedo escribir un texto más extenso, ¿vale? Y una casilla de verificación que el usuario, si yo la pongo en el formulario, puede clicar, ¿vale? Y puede estar marcada o desmarcada, ¿vale? Y que cuando se envíe al servidor llevará el valor que indique el atributo value de este elemento, ¿vale? Si es que está marcada. Si no está marcada, pues no llevará nada, ¿vale? También puedo tener un botón de radio que es parecido a un checkbox, pero donde las opciones, tengo varias opciones y son excluyentes entre sí. Entonces, para especificar un elemento de ese tipo, pues digo input type igual a radio, ¿vale? Le puedo dar un nombre, le digo el valor que será enviado al servidor en caso de que esa opción esté marcada, ¿vale? Y el texto asociado a ese elemento de radio, ¿vale? A ese radio button. Para poder crear un grupo de radio buttons donde solamente uno pueda estar marcado, todos los radio buttons, ¿vale? Todos los elementos de tipo radio tienen que tener el mismo nombre. Esa es la forma en la que el navegador reconoce que todas esas opciones de radio van juntas, ¿vale? Que por lo tanto solo debe dejar seleccionar una de ellas, ¿sí? Entonces si yo le pongo el mismo nombre a todas las opciones de radio, ¿vale? El navegador solo me va a dejar marcar una de ellas. ¿Bien? Si además quiero que una de ellas esté activa por defecto, ¿vale? Pues puedo poner el atributo checked, ¿vale? Entonces esa opción está marcada por defecto cuando se muestra el formulario, ¿sí? Bueno, no me voy a extender más en tema de HTML, ¿vale? Porque lo que me interesa es más la parte del servidor, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, si quisierais hacer una lista de selección desplegable, ¿vale? Pues sería un elemento de tipo select, que también lleva un nombre, ¿vale? Y dentro de este elemento de tipo select, entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, indicaríamos las opciones. Entonces me saldría una lista desplegable, cuando yo le diera la flechita para abajo, me saldrían las 3 opciones que me aparecen aquí dentro, ¿vale? Además una de ellas puede estar marcada como selected, ¿vale? El atributo value de cada opción, ¿vale? Indica qué valor hay que enviar al servidor en función de que esa opción esté seleccionada, ¿sí? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una lista de selección igual, pero donde yo puedo seleccionar múltiples opciones a la vez, ¿vale? Por eso tenéis aquí el múltiple, ¿sí? Bueno, ¿cómo accedo a la información del formulario desde el controlador? Bien, imaginemos que tenemos, ¿vale? Un ficherito index.html en mi servidor, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de recordatorio. Dentro de mi proyecto Java, Spring MVC, tengo una carpeta src main resources, ¿vale? Que contiene información que el servidor necesita conocer, ¿vale? Concretamente dentro de resources hay una carpeta estática que, si recordáis del otro día, decíamos que ahí hay ficheros que el servidor es capaz de servir tal cual, sin hacer ninguna transformación sobre ellos. Por ejemplo, imágenes, pero por ejemplo también una página principal de mi aplicación, que suele llamarse index.html, ¿vale? Entonces normalmente cuando accedes a una URL, ¿vale? Pones el nombre del servidor barra, lo que se te está sirviendo es el index.html que hay ahí. Bien, pero no hace falta ni siquiera ponerlo explícitamente porque es una convención habitual, ¿de acuerdo? Y el servidor web suele estar configurado para, si no le dices nada, intentar servirte un ficherito index.html que haya en esa ruta que tú le has puesto, ¿de acuerdo? Entonces si hiciéramos un index.html, lo pusiéramos aquí en la carpeta estática que tuviera esta pinta, ¿vale? Fijaros que es un formulario cuya acción consiste en invocar la URL greeting, ¿vale? Dentro del servidor, ¿vale? Que tiene un texto que es saludar a 2 puntos,
que tiene un input de tipo text, ¿vale? Y nombre name, ¿bien? Y que tiene un input de tipo submit y de value enviar. Entonces, este formulario, ¿cómo se va a pintar en el navegador? Bueno, pues me va a salir una cajita de texto donde el usuario va a poder, bueno, me va a salir el texto saludará, debajo me va a salir una cajita de texto donde yo voy a poder meter el nombre, mi nombre, ¿de acuerdo? Y debajo me va a salir un botón de enviar. Entonces yo puedo en el texto poner mi nombre, darle al botón de enviar y eso se envía al servidor. Vale, ¿y cómo lo recojo yo en el servidor? Bueno, pues lo primero, si estamos diciendo que el formulario por el atributo action de este elemento, de esta etiqueta form, va a enviar los datos a la URL greeting, ¿vale? Que recordad que eso es una URL relativa, ¿vale? Tendré que tener un controlador escuchando en esa URL. ¿Cómo hacíamos que un método estuviera asociado a una URL para procesar las peticiones que lleguen por esa URL? Pues si recordáis, dentro de una clase, que la clase no se muestra aquí, se muestra exclusivamente el método, ¿vale? Pero la clase estaría anotada con @controller, ¿vale? Dentro de esa clase tiene que haber un método, que aquí hemos llamado greeting, anotado, ¿vale? Con una anotación de tipo request mapping y que entre paréntesis se indica la URL, ¿vale? A la que hay que asociar este método, ¿vale? /greeting. Entonces, cualquier petición que se realice a mi servidor a la URL greeting va a ser procesada por este método greeting. ¿Sí? Esto es del otro día, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que ha invocado realmente, el que ha hecho que se invoque este método ha sido un formulario al darle al botón de enviar. El usuario al darle al botón de enviar, como yo tengo configurado el formulario para que se envíen los datos a la URL greeting, ¿vale? Como resultado se me invoca este método greeting. Y ahora la cuestión es cómo recojo yo los datos, ¿vale? Y ahora si veis en el formulario, tanto aquí como en las transparencias anteriores, continuamente hemos puesto para todos los inputs, ¿vale? Un valor para el atributo name, es decir, a cada elemento dentro del formulario le hemos dado un nombre. ¿De qué me sirve eso ahora? Pues ahora me va a servir para decirle yo a Spring, oye mira, que a esta URL, por esta URL además te van a llegar parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, yo te quiero decir, cada parámetro que te llegue, dónde me lo tienes que dejar, ¿vale? Y eso lo hacemos, si recordáis, ayer tenía el último día teníamos un método greeting que no recibía, bueno, en realidad sí recibía un parámetro que era el model, ¿vale? El atributo model, el parámetro model, ¿correcto? Y nosotros modificábamos el modelo y bla, 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 bla. ¿Bien? Ahora vamos a recibir un parámetro por cada parámetro que tenga el formulario, ¿vale? Y además el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos parámetros tiene el formulario? Uno, que es el campo de tipo text, ¿vale? Y de nombre name, ¿de acuerdo? Solo hay un dato realmente dentro del formulario, que es lo que ponga el usuario dentro de este campo de tipo text, ¿vale? Dentro de ese input de tipo text. ¿Bien? Es el único dato que hay en el formulario. Ahora, yo quiero recoger ese dato dentro de mi método greeting cuando a mí se me invoque. Cuando llegue la petición a /greeting y se me invoque, ¿vale? Quiero que Spring me deje a mí como un parámetro de mi método el valor, lo que el usuario haya rellenado en ese campo de texto. ¿Sí? Bueno, pues la forma de hacerlo es poner un atributo, ¿vale? Que va a ser de tipo string, dado que el campo es de texto, ¿vale? String name. ¿Bien? Y después le tengo que decir a Spring, oye, en este atributo name lo que me tienes que dejar es lo que venga, ¿vale? En el campo de texto name del formulario. ¿Y eso cómo se lo digo? Pues como siempre le digo las cosas a Spring, con anotaciones. En este caso, lo que yo anoto con una anotación es un parámetro del método, ¿de acuerdo? Entonces, los parámetros que vienen como resultado de formularios se recogen con la anotación requestParam, ¿vale? Entonces pongo @requestParam, pongo entre paréntesis value igual al nombre del parámetro que yo quiero recoger, que es name, que lo que ponga aquí después del igual tiene que coincidir con el atributo, lo que ponga en el atributo name del elemento input de tipo text, ¿vale? Y luego ya a continuación el parámetro en sí, string name, ¿vale?
Y por supuesto, luego tengo que seguir poniendo el modelo para que Spring me inyecte el modelo y yo pueda modificar el modelo, ¿vale? Para después poder renderizar la plantilla. ¿Sí? Entonces, fijaros de qué manera más sencilla me he quitado yo de todo el follón de tener que, pues por ejemplo, si los parámetros vienen en la URL, pues tener que parsear la URL para sacar los parámetros, ¿vale? Partirlo porque vienen como pares clave valor, los tengo que partir por la clave y el valor, ¿de acuerdo? Tengo que ver si está el atributo que yo quiero, después asignárselo a una variable local del etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de gestionar yo URLs, ¿vale? y cosas así en bruto, Spring me proporciona una manera muy sencilla de decir, mira, cuando te llamen a greeting me invocas este método, ¿vale? Y además yo estoy esperando que en esa URL venga un parámetro de nombre name que me vas a dejar en este parámetro string name que te pongo yo aquí. Los parámetros tendrías que poner una coma para dos parámetros. Evidentemente, si tenemos varios parámetros, pues coma, otra vez la notación request param para decir a qué parámetro del formulario me estoy refiriendo, ¿vale? Y el tipo y el nombre del parámetro, ¿vale? Coma y así sucesivamente. Si tengo 7 elementos de entrada en el formulario, ¿vale? Es decir, si hay 7 datos distintos que van a llegar como resultado del formulario, pues podría poner 7 parámetros en el método, cada uno con su request param para recoger los 7 valores del formulario. ¿Bien? Lo que pasa es que cuando hay ya un número elevado, ¿vale? Cuando el formulario ya es un poquito más complejo, ya no se suele poner directamente como dato a dato del formulario, ¿vale? Sino que se utilizan objetos, ¿vale? Y se asume que todos los datos del formulario, ¿vale? Se meten en un objeto y yo recibo el objeto, pero bueno, ¿vale? No estamos en ese punto, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, fijaros, yo he recogido aquí en la transparencia, yo he recogido en el parámetro name lo que me venga del formulario, ¿vale? En el campo name, ¿de acuerdo? Y eso lo puedo utilizar evidentemente en el cuerpo del método, dado que es un parámetro normal del método, ¿vale? Entonces, si menganito puso en el campo name menganito, ¿vale? Después, cuando yo diga model.addAttribute y añado un atributo al modelo de nombre name y con valor name, pues lo que se aparecerá asociado a esta clave name será menganito, ¿de acuerdo? Y después se devuelve el template que hay que renderizar, ¿vale? Y se utilizará la información del modelo para renderizar ese template, ¿vale? Y generar un HTML que se le devuelva al cliente. Entonces el cliente me envía información a través de un formulario, ¿vale? Yo he recogido esa información en un parámetro de mi método, de mi controlador, ¿bien? Y he utilizado esa información para inyectarla en el HTML de respuesta, metiéndolo en el modelo y renderizando una plantilla a partir de ese modelo. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Seguro? ¿No hay dudas? Entonces, los valores que yo quiera recoger del formulario los recogemos con anotaciones, anotando el parámetro con la anotación request param, ¿vale? Y alguien que hubiera seguido mi explicación, ¿vale? Se podría haber preguntado, bueno, ¿y si pones aquí un tipo en el parámetro que no corresponde con lo que te está llegando del formulario? Si yo pongo aquí int name, ¿vale? Y realmente lo que me viene del formulario no se puede convertir a int, ¿qué pasa? Pues que saltará una excepción en algún punto. Cuando Spring recoja ese valor del formulario y lo intente convertir en un entero para pasárselo a mi método, ¿vale? Pues va a saltar un error, ¿vale? Probablemente un error de formato de que no es capaz de convertir, ¿vale? Lo que viene del formulario al tipo de datos que yo le he especificado como tipo del parámetro que tengo en el método de mi controlador. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cuál es el tipo de la cosa que me va a llegar, ¿vale? O saber que se puede convertir a ese tipo. Bien, entonces muchas veces las cosas las podemos tratar como strings, pero si sé que lo que me viene es un número, pues me puede interesar recibirlo como un entero directamente. Bueno, eso lo puedo hacer, siempre que yo esté seguro de que por ahí me viene un entero, ¿vale? Entonces, no vamos a hablar de esto, ¿vale? Pero típicamente estos formularios van acompañados de validadores en JavaScript,
¿vale? Que comprueban que los datos que ha metido el usuario en el formulario son correctos con lo que se espera, ¿vale? Y que si le estás preguntando la edad, no te pone Perico el de los palotes, ¿vale? Sino que te pone un numerito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en eso, ¿vale? Simplemente que sepáis que, claro, que nos podemos equivocar en los tipos. Y eso solo se va a saber en tiempo de ejecución cuando llegue una cosa del formulario que se intente convertir a un determinado tipo para dejarlo en un parámetro de mi método y no se pueda. ¿Sí? Bueno, pues lo que quiero es que hagáis este ejercicio. Aquí ya estáis vosotros solos, ¿de acuerdo? El otro día vimos cómo crear un proyecto Spring MVC, ¿vale? Entonces ahora tenéis que hacer un poco lo que hicimos el otro día, pero tenemos que hacer una página HTML estática, un index HTML, como el que habéis visto justo en la transparencia anterior, que muestre un formulario, que recoja mensajes, ¿vale? Entonces el formulario debe contener un campo de texto para el nombre del usuario, un campo de texto para el asunto del mensaje y un área de texto, un text area, ¿vale? Para el cuerpo del mensaje y por supuesto el botón de envío, porque si no, no se puede enviar el formulario. Así que el formulario tiene que contener estos 4 elementos, que vienen todos descritos en las transparencias que acabamos de ver, o sea que es hacer un copiar y pegar, ¿vale? Y lo único que tenéis que tener cuidado es que todos los elementos, como veis, tienen que llevar un atributo name, ¿vale? Con el cual los vamos a reconocer en nuestro controlador. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tengamos esta página HTML estática, que mi recomendación, ¿vale? Mi recomendación. Las cosas se hacen poquito a poquito. Entonces, yo me haría una aplicación Spring MVC que a priori no hace gran cosa, pero donde en la carpeta static meto el index HTML con el formulario ya tal cual lo pide el enunciado. Ejecutaría. Me iría a la página web, vería que se me muestra el formulario y diría, vale, el formulario funciona. ¿Vale? Porque si intentamos hacerlo todo a la vez, pues a lo mejor las cosas no funcionan, pero no sabemos por qué. Entonces, si el formulario funciona, yo ya sé que el formulario se está mostrando bien. Esa parte ya la puedo aparcar y ponerme con lo siguiente. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? El siguiente paso sería implementar un controlador que sea invocado al pulsar el botón de envío del formulario. ¿Vale? Cuando hagáis este formulario, tendréis que decidir a qué URL va a llamar el formulario para pasarle los datos al servidor, ¿correcto? La que os dé la gana. Yo no os impongo ahí ninguna restricción. Hombre, vamos a ver, no lo llamáis greeting, porque estamos haciendo una aplicación que supone que es para envío de mensajes, pues llamarlo algo que tenga sentido con eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, haced lo que os dé la gana. ¿Vale? Pero el caso es que tenéis que poner aquí un nombre, que será la URL a donde se llamará, ¿vale? Y entonces vuestro controlador tiene que tener un método con un request mapping que corresponda con ese nombre, tal cual tenéis aquí en esta transparencia. ¿Vale? Entonces, una vez que tengáis implementado el controlador, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es diseñar una plantilla. Entonces aquí, en este segundo paso, lo que vais a verificar es que se os está llamando correctamente, ¿vale? Y entonces ya el último paso es hacer una plantilla, ¿vale? Que como resultado de la invocación de este controlador muestre el mensaje que se ha enviado al servidor. Es decir, que tenéis que diseñar una plantilla con mustache, ¿vale? Donde se muestren los diferentes campos del mensaje. Es decir, el nombre, el asunto y el cuerpo. Tenéis que hacer una plantilla que muestre esas 3 cosas. Es decir, que si nos fijamos en el ejemplo este de greeting, ¿vale? Tendremos que recoger aquí, en el método que sea, tendremos que recoger los tres parámetros del formulario en 3 parámetros del método, ¿de acuerdo? Más el modelo, y tendremos que añadir al modelo no 1, sino 3 atributos, ¿vale? El usuario, el asunto y el cuerpo del mensaje, ¿vale? Y después en la plantilla tendré que hacer referencia a esos 3 atributos para que se rendericen en un HTML ya con la información, ¿vale? Y esa plantilla será lo que tendré que devolver aquí en el controlador. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Pues venga.